Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy explicaré el capítulo 3 de Apocalipsis, terminando con las cartas a las congregaciones. Apocalipsis 3.1 dice: Y al ángel de la congregación que está en Sardis escribe: Estas son las cosas que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus hechos, que tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. 600 años atrás, Sardis había sido una ciudad estratégica muy activa comercialmente, capital del reino de Lidia. Enormes cantidades de oro se extraían del río Pactolos, pero en la época de Juan había caído en decadencia, al igual que los cristianos de la congregación de Sardis. La congregación de Sardis se estableció como consecuencia del avivamiento espiritual que comenzó en Éfeso y se extendió por toda Asia. Pero en Sardis los cristianos no mantuvieron ese avivamiento. Se volvieron religiosos con nombre de que viven, pero están muertos. Un ejemplo de esto son la mayoría de personas que hoy en día dicen ser cristianos o católicos, pero no practicantes. Tienen el nombre, pero no las obras. Los cristianos de Sardis eran como flores artificiales sin olor, como sepulcros blanqueados. Poco a poco fueron perdiendo su entusiasmo, su avivamiento y su vida espiritual, llegando a estar muertos para Cristo. Que no nos suceda esto a nosotros, que nunca perdamos el entusiasmo por el reino de los cielos. Por esta dejadez a Sardis le faltó el aliento del Espíritu Santo de Dios. Por eso Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios, porque es lo que le falta a esa congregación, lo que necesita y perdió por desinterés. También se presenta Cristo como el que tiene las 7 estrellas que representan los 7 ángeles que guían las 7 congregaciones de Asia Menor. Para que os hagáis una idea de cómo funcionan los símbolos en las Escrituras, un símbolo en las Escrituras es algo que reúne una serie de cualidades relacionadas con lo que queremos representar. Por ejemplo, las estrellas simbolizan ángeles. ¿Por qué? ¿Qué es un ángel? Es un ser celestial, lleno de luz, que guía a las personas en la tierra. ¿Qué símbolo podría representar mejor a un ángel que una estrella? Que es un cuerpo celestial que brilla con luz propia en el firmamento. En la antigüedad, las estrellas guiaban a los barcos y a los viajeros. De esta manera, las estrellas se asemejan a los ángeles y son un símbolo perfecto para representar a los ángeles en las Escrituras. El versículo 2 dice: Hazte vigilante y fortalece las cosas restantes que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras completas delante de mi Dios. Los cristianos de Sardis se quedaron solo con el conocimiento espiritual, pero flaquearon en sus obras, no hallando Cristo sus obras completas ante Dios. No permanecieron vigilantes, comprobando en todo momento si cumplían los mandamientos de Dios. Hagamos nosotros ese ejercicio. Analicemos nuestra vida y veamos si cumplimos los mandamientos de Dios. Solo son 10. Es fácil cumplirlos. Hemos de tener fe junto con obras y amor, aprovechando el tiempo para servir a Dios y al prójimo. El versículo 3 dice: Por lo tanto, continúa teniendo presente cómo has recibido y cómo oíste, y sigue guardándolo y arrepiéntete. Ciertamente, a menos que despiertes, vendré como ladrón y no sabrás de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. Cristo les recuerda a los cristianos de Sardis y a nosotros hoy en día que tengan presente cómo recibieron las enseñanzas y cómo las oyeron. Con ese entusiasmo, con ese interés, con gozo, y cómo las pusieron en práctica al principio. Fueron luz en medio de oscuridad, pero con el paso del tiempo todo eso se fue diluyendo.
Que no nos ocurra a nosotros esto. ¿De qué sirve la Biblia en nuestras casas si solo están acumulando polvo? Escudriña las Escrituras, investiga, estudia la Biblia. Hoy en día hay mucha información también en Internet sobre los textos bíblicos. Aprovecha tu tiempo en esto y ponlo en práctica con amor. Cristo dice a la congregación de Sardis: arrepiéntete. El arrepentimiento en hebreo significa teshuvá, que literalmente quiere decir regreso. Regresa al camino correcto, al que seguías al principio. El arrepentimiento es un reconocimiento de que nos hemos apartado del camino correcto, acompañado de la decisión de regresar a actuar en nuestras vidas conforme a la ley. Regresar a la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas. Dejar de obrar el mal y empezar a obrar el bien. Dice Cristo: por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sobre esto, Pablo, en su primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, 2 al 5, dice: el día de Yahvé viene exactamente como ladrón en la noche. Cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Pero ustedes, hermanos, ustedes no están en oscuridad para que aquel día los alcance como alcanzaría a ladrones, porque ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Entonces no sigamos durmiendo. No perdamos nuestro valioso tiempo. Estemos alerta, en vela. Los tiempos de la profecía sobre la segunda venida de Cristo son nuestros tiempos. En la primera venida del Señor, el pueblo estaba esperando al Mesías. Ellos conocían los tiempos y las profecías. El problema fue que no reconocieron a Jesús como el Mesías. Solo unos pocos lo reconocieron. Sus ovejas escucharon su voz y sí lo reconocieron. Ahora, en su segunda venida, el problema es lo opuesto. Los creyentes esperan a Jesús, pero no conocen los tiempos, no conocen las señales de los últimos días. Pero si no nos dormimos, si estamos alerta, esperando su venida y viviendo una vida en consonancia con la ley, con los 10 mandamientos, y tenemos amor a Dios y amor al prójimo y estudiamos las Escrituras, el día del Señor no nos sorprenderá como ladrón, sino que sabremos qué viene. Al escudriñar las Escrituras, reconoceremos las señales de los últimos tiempos y podremos ponernos a salvo y advertir a otros que todavía puede que estén dormidos. No sigamos durmiendo, hermanos. Aprovechemos nuestro tiempo dedicándolo al estudio y obra de la palabra de Dios, de las Escrituras. Pero para interpretar bien las Escrituras, primero tu vida tiene que estar en consonancia con la ley de Dios. Has de pedir Espíritu Santo en oración para que te guíe en tu estudio y has de vaciar tu mente de ideas preconcebidas. Vacía tu mente de cualquier enseñanza que te pueda haber inculcado cualquier religión y lee e interpreta las Escrituras tú mismo, desde el corazón, sin ningún tipo de levadura añadida por tradiciones o creencias de hombres. No te salgas de lo que enseñan las Escrituras. Todo lo que no está escrito en las Sagradas Escrituras son tradiciones y creencias de hombres. No debemos seguir eso. Eso es levadura añadida a las Escrituras. El versículo 4 dice: no obstante, sí tienes en Sardis unos cuantos hombres que no contaminaron sus prendas de vestir exteriores, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Cristo no dejará perder a ni uno solo de sus seguidores. A todos los que le pertenecen, Él mide con su vara, y al que encuentra justo lo hace caminar con Él. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Dice Apocalipsis 19:8, hablando de la novia de Cristo. Sí,
A ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. Estos mártires que reinarán con Cristo no contaminaron sus ropas con actos sucios de idolatría, como los seguidores de Balaam o los nicolaitas, sino que se hallaron limpios y justos delante de Dios. La palabra que aquí se usa en griego para vestidura es imatión, la cual se refiere a un manto o una capa. Es una prenda para cubrirse, para cubrir nuestras ropas. No podemos pretender presentarnos con nuestras propias vestiduras delante de Cristo, atribuyéndonos algún mérito por obrar con justicia, porque la salvación no es por nosotros mismos ni por nuestros actos, sino por la gracia de Dios y la sangre preciosa de Cristo. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no debido a ustedes, es dádiva de Dios. No es debido a obras, a fin de que nadie tenga base para jactarse. Los versículos 5 al 6 dicen: el que venza será vestido así, de prendas de vestir exteriores blancas, y de ninguna manera borraré su nombre del libro de la vida, sino que haré reconocimiento de su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Una vez más, Cristo, con la frase el que tenga oído, oiga, enfatiza el galardón del vencedor. Se le vestirá de ropas blancas, se le reconocerá como vencedor delante de los ángeles y delante de Dios mismo, y su nombre no será borrado del libro de la vida. El versículo 7 dice: y al ángel de la congregación que está en Filadelfia escribe: estas son las cosas que dice el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre de modo que nadie cierre y cierra de modo que nadie abra. La ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey de Pérgamo, quien le dio el nombre a la ciudad por el amor que le tenía a su hermano. Filadelfia significa amor fraternal. Filadelfia era una próspera ciudad comercial que tenía tierras fértiles volcánicas. Poseía aguas termales y buenos vinos. Era conocida como la pequeña Atenas debido a sus numerosos templos y festivales paganos. La congregación de Filadelfia no fue reprendida por Cristo, porque fue santa y verdadera como Él. La palabra santo significa apartado. Estos cristianos se mantuvieron apartados del mundo pagano, de su idolatría y su fornicación. La expresión el que tiene la llave de David hace alusión al que tiene el acceso, el control, posesión y autoridad. En este caso, al ser de David, rey de Israel, la autoridad es sobre el pueblo de Israel, la autoridad es sobre la Nueva Jerusalén. Cristo abre o cierra puertas en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén, y hace entrar a quien Él quiere. Jesús viene del linaje de David y es el hijo heredero del trono, y su reino no tendrá fin. Él ha hecho un nuevo pacto con judíos y gentiles, con un nuevo Israel. Cristo en su segunda venida vendrá como Rey. Abrirá las puertas del reino de los cielos a los que venzan, a los que se mantengan fieles hasta su venida, y les dará vida eterna en un paraíso en la tierra. Después de su reinado de 1000 años, cerrará la puerta a la muerte y al Hades. El Hades son los planos inferiores donde van los muertos que no han cumplido la ley. Todo subirá su vibración. Hasta los muertos que resuciten después de los 1000 años de reinado de Cristo serán como los ángeles, y los que quedemos vivos al final de esos 1000 años seremos transformados a cuerpos espirituales y también seremos como los ángeles. Como dice 1 Corintios
15 del 50 al 53. Dice, sin embargo, esto les digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, puesto que el reinado milenial será aquí en la tierra y tendremos cuerpos de carne y sangre. Este texto se ha de referir al reino de Dios después de los 1000 años, cuando los muertos resucitarán y la muerte dejará de existir. En ese tiempo, al final de los 1000 años, nosotros, los que quedemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y se nos darán también cuerpos espirituales como a los resucitados. Como dice el texto, miren, les digo un secreto sagrado. No todos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última trompeta, porque al final de los 1000 años se tocará la final trompeta, que anunciará el final del reinado milenial y el comienzo del reinado del Padre Celestial, ya que al final de los 1000 años Cristo entregará el reino a su Padre. Dice el apóstol Pablo, porque sonará la trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Porque esto que es corruptible tiene que vestirse de incorrupción, y esto que es mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Entonces se efectuará lo que está escrito: la muerte es tragada para siempre. Todo esto ocurre al final de los 1000 años, como leemos en otros capítulos del Apocalipsis también. El versículo 8 dice: conozco tus hechos, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y guardaste mi palabra y no resultaste falso a mi nombre. Jesús tiene la llave de David, por lo tanto, Él tiene la autoridad y el poder de abrir y cerrar puertas. Los creyentes de Filadelfia fueron obedientes y fieles al Señor. No contaban con mucho poder porque su cuerpo es de carne y sangre y les limita, pero Jesús sí tiene ese poder. Y les ha concedido abrirles la puerta del reino de los cielos y gobernar con Él. La puerta abierta no es un derecho, no es algo ganado por mérito propio, sino por la gracia de Dios y la sangre de Cristo. Versículo 9 dice: mira, entregaré a los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y sin embargo no lo son, sino que mienten. Mira, los haré venir y rendir homenaje ante tus pies, y les haré saber que yo te he amado. Los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, porque hacen los hechos de su padre el diablo, cerraron las puertas de la sinagoga a los cristianos de Filadelfia, aquí en la tierra. Pero Cristo les abrió otra puerta en el cielo, porque el verdadero Hijo de Israel es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Reconocer a Cristo como el Mesías, hacer la voluntad de Dios, tener amor, esto significa la circuncisión del corazón. Y esta es efectuada por el Espíritu Santo. Cuando Cristo venga en su reino, les hará saber a estos falsos judíos que Él ha amado a los cristianos de la congregación de Filadelfia, y ellos mismos juzgarán a estos falsos cristianos junto con Cristo y habrán de rendirles homenaje ante sus pies. El versículo 10 dice: porque guardaste la palabra acerca de mi aguante, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre toda la tierra habitada, para someter a prueba a los que moran en la tierra. Aquí Cristo se está refiriendo a dos grupos de personas, y todas ellas han aguantado hasta el final fieles a Cristo. Se dirige aquí tanto a los cristianos de Filadelfia como a los cristianos de los últimos días, que tengan el aguante que tuvieron los de la congregación de Filadelfia. Los cristianos de Filadelfia sufrieron persecución, sufrieron gran tribulación y aguantaron fieles hasta la muerte. La prueba ya la pasaron, murieron en esos tiempos. La persecución que les puso el diablo
fue muy fiera por ser fieles y la pasaron todas esas pruebas. Entonces, ¿de qué prueba habla Cristo? Pues habla del juicio del gran trono blanco, porque la muerte segunda no tiene poder sobre ellos. Como dice Apocalipsis 20, del 4 al 6. Dice, y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios, y los que no habían adorado ni a la bestia salvaje ni a su imagen, y que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano, y llegaron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene autoridad. Como veis, aquí engloba tanto a los primeros cristianos, como pueden ser los cristianos de la Congregación de Filadelfia, como a los cristianos de los últimos días, que no se dejan poner la marca de la bestia en la frente ni en la mano, y mueren por ello. Todos ellos reinarán con Cristo. Tendrán parte en la primera resurrección y la muerte segunda no tendrá autoridad sobre ellos. No los juzgará el gran trono blanco. Pero aquí en Apocalipsis 3:10, Cristo está hablando de una prueba que ha de venir sobre toda la tierra habitada. Este mensaje es para los cristianos de los últimos días, porque la prueba es para toda la tierra habitada. No se está refiriendo aquí a la tribulación, a la persecución que el diablo enviará sobre el resto de la descendencia de la mujer, o sea, sobre los cristianos de los últimos días. Tribulación la sufriremos los cristianos, porque viene de Satanás. Pero fijaos que dice que esta prueba viene para someter a los que moran en la tierra, a todos los que moran en la tierra, tanto cristianos como no cristianos. Se está refiriendo al día del juicio final. Antes del día de este juicio, Dios derramará las copas de su ira. Dios, por supuesto, librará a los cristianos de su propia ira, faltaría más. Como dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Este librarnos de la prueba implica que seamos arrebatados en las nubes con Cristo justo antes de que sean derramados estos tazones, estas copas de la ira. Esto lo leemos en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero, la primera resurrección. Después nosotros, los vivientes, los que sobrevivamos a la tribulación que pondrá el diablo sobre los cristianos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Este es el texto más claro que describe el arrebatamiento, y aquí no dice que todo ojo verá a Cristo, porque no será visible en ese momento. La voz de arcángel y la trompeta de Dios es a nivel celestial, con lo que aquí en la tierra no se escuchará. Solo veremos un gran relámpago en el cielo que pasará desapercibido ante los que están dormidos espiritualmente, pero nosotros, los creyentes, sabemos lo que esto significa. No estamos dormidos. La señal de su presencia y el arrebatamiento de los cristianos, que serán así librados de la prueba. Del día del juicio final. En su primera venida, Cristo vino para perdonar pecados, pero en su segunda venida, Cristo viene para juzgar a toda la tierra habitada. Habrá gente que se arrepienta durante el derramamiento de las copas de la ira y pasarán vivos a la nueva tierra. Serán las ovejas, los últimos que serán los primeros.
porque todavía Cristo no ha venido durante el derramamiento de esas copas. El anticristo todavía está reinando y Cristo todavía no ha venido, por lo tanto todavía hay tiempo para arrepentirse y habrá gente que se arrepienta en ese momento, en esos días, pero ellos sabrán todo lo que van a pasar. Esos momentos serán terribles porque hasta los demonios serán soltados del abismo. La gente enloquecerá y hará barbaridades. No me gustaría estar ahí en esos tiempos. En resumen, la prueba de la que son librados los cristianos de Filadelfia es la del juicio del gran trono blanco, cuya condena implica la muerte segunda. Y la prueba de la que son librados el resto de los cristianos es el juicio final y las copas de la ira de Dios. Los cristianos que han quedado vivos y fieles a Cristo ante la persecución y tribulación por el diablo a través del anticristo en los últimos días, serán arrebatados en las nubes con Cristo para ser librados de la ira de Dios antes de que se derramen las 7 copas de la ira y Cristo venga a juzgar a toda la tierra habitada. El versículo 11 dice: «Vengo pronto, sigue teniendo firmemente asido lo que tienes, para que nadie tome tu corona». Es importante perseverar y mantener lo que tenemos hasta el final. Como dice Santiago 1:12, «Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman». También el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo 4, 7 y 8, dice: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida». ¿Por qué una corona? Pues porque ellos reinarán con Cristo durante 1000 años. El versículo 12 y 13 dice: «Al que venza, le haré columna en el templo de mi Dios, y ya no saldrá de éste nunca. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo desde mi Dios, y ese nuevo nombre mío. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones». Las columnas son las que dan estabilidad a un edificio, las que lo sostienen. Ser columna espiritual implica tener una posición de autoridad tal como la que tenían los apóstoles. Implica la responsabilidad de sostener a muchos a través de la enseñanza de la rectitud, con el ejemplo de una vida recta, como los mismos apóstoles la vivieron. Todos los creyentes somos llamados a ser piedras vivas que conforman el templo espiritual de Dios, del que Cristo Jesús mismo es piedra angular. Otra recompensa a los vencedores es llevar el nombre de Dios, del Cordero y de la Nueva Jerusalén escrito. Cuando una persona lleva sellado en su mano o en su frente el nombre de alguien, quiere decir que uno le pertenece a dicha persona. Es un sello de propiedad, de pertenencia. Los que llevan el nombre de Dios escrito le pertenecen a Él, al igual que los que lleven el nombre del número o la marca de la bestia le pertenecerán a la bestia, a Satanás. El versículo 14 dice: «Y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe: Estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios». La Odisea era una de las ciudades más prósperas de la región gracias a su comercio. Era muy conocida por la fabricación de prendas de lana negra, al igual que un ungüento especial para los ojos hecho de rocas pulverizadas de la región. Pero había algo que no tenía: agua. Se vieron obligados a comprar agua a las ciudades vecinas
a través de acueductos, la Odisea recibía agua fresca de Colosa y agua caliente de las aguas termales de Hierápolis, la cual cuando llegaba a la Odisea se volvía tibia. Si bebían este agua tibia, por su temperatura y minerales, producía náuseas y provocaba vómito. Jesús aquí se presenta como el Amén, que significa el verdadero, el que habla verdad y cumple lo que dice, el testigo fiel y verdadero que ha sufrido en su carne el oprobio necesario para redimirnos del pecado y ha dado testimonio del reino de los cielos, glorificando al Padre. El principio de la creación por Dios. Cristo fue el primero en ser creado por Dios. Las primicias. El Hijo primogénito que ha de heredar el reino de Dios y gobernar la tierra, mediante el cual todo lo que existe fue creado, incluso la raza humana. El versículo 15 y 16 dice: Conozco tus hechos, que no eres ni frío ni caliente. Quisiera que fueras frío, o si no caliente. Así, por cuanto eres tibio, ni caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Los cristianos de la Odisea eran como el agua que les llegaba a través del acueducto, tibios, de una tibieza que producía náusea y vómito. Esta congregación representa el estado de los creyentes de los últimos tiempos. Muchos de ellos se declaran creyentes pero no practicantes. Creen que Cristo es el Mesías pero no cumplen la ley. Pero como dice Santiago 2:17, la fe sin obras está muerta. Es muy difícil que una persona totalmente absorbida por la vida cotidiana, material y sus placeres, una persona sin vida espiritual, se mantenga firme hasta el final en tiempos de persecución y tribulación. Sus raíces estarán débiles y cualquier vendaval la arrancará del suelo y la destruirá. Para estar fuerte en los últimos días, ocupa tu tiempo en la oración, en la meditación, en servir al prójimo, escudriña las Escrituras, estudia la Biblia. Mantén siempre en tu mente y en tu corazón a Cristo y al Padre y demuestra que los amas con fe y con obras. Versículo 17. Porque dices, soy rico y he adquirido riquezas y no necesito absolutamente nada, pero no sabes que eres desdichado y lastimoso, y pobre y ciego y desnudo. La Odisea era una ciudad muy rica económicamente. Incluso rechazó la ayuda económica que le ofreció Roma para reconstruir la ciudad después de un fuerte terremoto. Era rica en cosas materiales, pero en las cosas espirituales era pobre, ciega, desdichada, lastimosa y desnuda. Porque su foco no estaba puesto en la vida espiritual, su atención no estaba en Cristo, sino en lo material. Estaba desnuda ante Cristo, sin obras justas que le otorguen prendas de vestir exteriores blancas de lino fino. El versículo 18 dice: Te aconsejo que compres de mí oro acrisolado por fuego, para que te enriquezcas, y prendas de vestir exteriores blancas, para que llegues a estar vestido, y para que la vergüenza de tu desnudez no quede manifiesta, y pomada para los ojos, para que te la frotes en los ojos a fin de que veas. Cristo aconseja a los cristianos de la Odisea que no compren cosas materiales, que serán ricos cuando compren de Cristo oro acrisolado por el fuego del aguante y la perseverancia ante la tribulación. Serán ricos en el cielo cuando compren de Cristo prendas de vestir blancas con obras justas y pomada para los ojos, no la que ellos fabrican y venden, sino la que Cristo les ofrece para que puedan ver que los tesoros y la riqueza que valen la pena son los tesoros y las riquezas en el cielo. Y eso se gana con fe, obras y amor. Y orando
dando testimonio de la palabra de Dios, sirviendo al prójimo, trabajando en nosotros mismos para ser mejores personas y limpiar nuestro aura, amando a Dios y al prójimo. El versículo 19 dice: a todos aquellos a quienes les tengo cariño, los censuro, los disciplino. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Igual que un padre terrenal censura a su hijo para que le vaya bien en el futuro, en la vida, igualmente Cristo, que nos creó conforme a las instrucciones del Padre, es también un Padre para nosotros y nos reprende porque nos ama, para que seamos salvos y heredemos la tierra. Solo es necesario el arrepentimiento y el regreso al camino, un cambio de actitud. Versículo 20 dice: mira, estoy de pie en la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. La situación de la Odisea era tan grave que Cristo ya no estaba dentro de la congregación, estaba afuera, llamando a la puerta. Y estaba afuera porque ellos no lo buscaban. Lo habían dejado de lado, absorbidos por el materialismo y los placeres terrenales. No tenían vida espiritual, estaban muertos espiritualmente. Aún así, Cristo llama a su puerta, los llama al arrepentimiento porque los ama como un padre. Si ellos abren la puerta, Él entrará en sus corazones y cenará con ellos en la cena de las bodas del Cordero. El versículo 21 dice: al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con el Padre en su trono. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Cristo venció al mundo y ahora está sentado en su trono, junto al Padre. Lo que al mundo le parecía una derrota por su muerte en el madero, en realidad fue su gran victoria, su proclamación en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Igualmente, para un cristiano, vencer al mundo no es tener riquezas y posesiones materiales y disfrutar de los placeres carnales, sino tener perseverancia y aguante hasta el final, como Cristo hizo. Él murió y padeció para que nosotros disfrutemos de la vida en un paraíso, vida eterna en perfecta paz y justicia. El aguante y la pasión de Cristo bien merece el mismo aguante y fidelidad a Él por nuestra parte. Busca a Cristo, ocupa tu tiempo en aprender de Él, en seguir su ejemplo. La mayoría de la gente de este mundo está dormida. Necesitan el ungüento de Cristo para poder ver y que se les abran los ojos y tomen conciencia de que la verdadera vida está en el reino de Dios, en la tierra, no en este sistema de cosas. Los cristianos de la Odisea reflejan al cristianismo del siglo XXI, un cristianismo superficial y anémico. Muchos cristianos de nuestros días solo parecen emocionarse con los deportes, el cine o la política, pero no se emocionan por dar testimonio de la palabra de Dios o por saber más de Cristo y el reino de los cielos. Los cristianos de hoy en día se entregan por completo a los negocios, al trabajo y los estudios, pero no a Cristo. Están obsesionados con su apariencia física, pero no por su vida espiritual. Por ganarse las prendas de vestir exteriores blancas, de lino fino, que son el atuendo exigido para participar en la cena de las bodas del Cordero. Hoy en día, los cristianos entregados a los placeres de este mundo no ven la necesidad de purificar el ego y presentarse limpios ante Dios, trabajando en sí mismos para domar la personalidad. Son cristianos que normalizan lo que Cristo aborrece y no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen, atribuyéndose logros a sí mismos en vez de a Dios.
cristianos perdiendo su valioso tiempo en esta tierra viendo televisión o redes sociales, en vez de escudriñar las Escrituras para aprender de Cristo y fortalecer la fe, para poder estar fuertes en tiempos de tribulación. Tomemos conciencia de todo esto. Cambiemos de actitud ya y regresemos al camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tomemos su ejemplo. Búscalo, no lo dejes afuera de tu vida, de pie en la puerta. Invítalo a pasar a cenar contigo y Él te dará vida eterna en perfecta felicidad en un paraíso. Nada vale más que eso, ni todo el oro del mundo. Nada vale más que esa vida en un paraíso. Que no perdamos esa vida perfecta por no estar vigilantes, por estar dormidos cuando Él venga, porque Él está ahí, a las puertas. Espero que recapacites sobre todo esto y que sigas aprendiendo cada día de Cristo. Hasta el próximo capítulo, en el que analizaremos el capítulo 4 de Apocalipsis. Chao.